Buenos días, hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Daniel y vamos a hacer una pausa en el capítulo 7 porque hace 8 días hablamos únicamente de las 4 bestias y de la visión del Hijo del Hombre de manera panorámica. El día de hoy vamos a hablar especialmente de la cuarta bestia y cómo se define esta cuarta bestia a la luz de Daniel y a la luz del libro del Apocalipsis. Recordemos que cuando hablamos de la cuarta bestia, estamos hablando del Imperio Romano que surge por ahí del año 63 a.C. y llega a amplificarse hasta nuestros tiempos bajo el poder de la religión. Pues entonces, para tener una idea más clara de lo que es la cuarta bestia, tenemos Daniel capítulo 7. Pero si quisiéramos una amplificación, una explicación más detallada sobre quién es la bestia, quién es esa cuarta bestia espantosa y terrible, sobre la cual Daniel queda impactado en el capítulo 7, pues tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 13, en donde el apóstol Juan nos explica a detalle aquellas cosas que el profeta Daniel no pudo explicar ni entender por el mero hecho de que aún no se habían cumplido. Pero entonces Juan, estando en una condición parecida a la de Daniel, estando en tiempos de mucha persecución, él se puede percatar que lo que está experimentando es simplemente lo que Daniel dijo en el capítulo 7, los tiempos de la cuarta bestia. Y en el capítulo 13 lo que nosotros tenemos es una serie de citas que vienen del capítulo 7 del profeta Daniel. De manera que hay una especie de armonía en donde Daniel explica Apocalipsis y Apocalipsis explica a Daniel. Ambos son libros armónicos, ambos se explican a sí mismos. Y entonces llegamos al capítulo 13, vamos a leer del verso 1 en adelante y en algún punto yo voy a frenar la lectura. Dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Noten que desde ahí ya Juan está usando el lenguaje del profeta Daniel. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ese es el lenguaje del profeta Daniel, ¿recuerdan? Dentro de las 4 bestias que examinamos en el capítulo 7, la tercera era semejante a un leopardo. Y aquí en el verso 2, esta bestia que menciona Juan contiene esa característica. Es como leopardo. Sus pies como de oso. Otro elemento de Daniel capítulo 7, el imperio medo-persa. Y su boca como boca de león. Ese es el símbolo que se usa para describir al imperio de los babilonios. Sin embargo, aquí Juan no está hablando ni de los griegos, ni de los medo-persa, ni de los babilonios. Pero lo que quiere transmitirnos Juan es que esta bestia del capítulo 13 contiene todas las virtudes, contiene todas las características que tenían las otras bestias mencionadas en Daniel capítulo 3. Ahora menciona en el verso 2 al final: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, detrás de esta bestia hay una influencia directa del mismo Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esa es otra cita que sale del capítulo 7 de Daniel, en referencia al cuerno pequeño. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo
y de los que moran en el cielo. Esto lo dice claramente Daniel capítulo 7, verso 8 y verso 25. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. En aquellos días no todos tenían la capacidad de leer, pero si alguno tenía oído, ponga atención, escuche. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. En otras palabras, cada quien llevará la retribución de sus actos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es una segunda bestia. Aparentemente es distinta a la primera que estamos mencionando, pero nos vamos a dar cuenta en el verso 12 que esta segunda bestia, dice el verso 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Tal vez ustedes recordarán, hermanos, que cuando leímos el capítulo 2 de Daniel y hablábamos del Imperio Romano, el Imperio Romano por sí solo estaba simbolizado por unas piernas de hierro, ¿sí lo recordamos? Sin embargo, se nos dice que al final de esta imagen, en los pies de esta imagen, había hierro mezclado con barro. El hierro es en apariencia fuerte, el barro está representando cierta fragilidad. Y cuando leemos Daniel capítulo 7 y hablamos de la cuarta bestia, se nos habla de una bestia espantosa y terrible, de la cual va a surgir un cuerno pequeño. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, se nos habla de 2 bestias, una fuerte, una que tiene gran autoridad, y de repente surge una que aparenta debilidad, pero ejerce la autoridad sobre la primera. Es básicamente la réplica del capítulo 2 de Daniel y Daniel capítulo 7. Esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Verso 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, entonces ya hemos dado lectura a este capítulo tan interesante, tan intrigante, y en los diferentes círculos cristianos hay mucha especulación, mucha información que circula por el internet, por los libros de escatología, y para muchas personas esta bestia será un anticristo que va a aparecer al final de los tiempos, una especie de político, gobernador, presidente, líder mundial, que va a tomar el control de todas las naciones. De alguna manera va a ser una especie de blasfemo, va a exigir adoración, y entre algunas corrientes se ha llegado a decir que va a poner una marca en la frente, en la mano. Algunos dicen es una vacuna, otros dicen es un microchip. En la historia del cristianismo algunos creyeron que fue el Papa, otros creían que era Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, otros a la fecha han dicho es Donald Trump. Pero debemos entender algo, hermanos. Antes de pensar en el futuro, tenemos que interpretar todo texto a la luz de su marco histórico. No podemos ir más allá
si somos ignorantes de lo que el libro enseña en su contexto histórico, gramático. En ese sentido, vamos a interpretar el capítulo a la luz de lo que se estaba experimentando en tiempos de Juan y sobre todo en la zona de Asia Menor. Bueno, para entender quiénes son estas dos bestias, es probable que hoy nos dé tiempo de explicar únicamente una, pero voy a tratar de darme a entender y voy a tratar de que ustedes queden claros sobre lo que estamos comunicando. Primero noten que en el verso 1 se dice que la primer bestia se para sobre la arena del mar. Y esta bestia subió del mar. Esta es la imagen. Juan está parado sobre la arena del mar, está en la playa, y de repente Juan se da cuenta que del mar surge la primer bestia. Eso es importante que lo notemos. Y la segunda bestia, en el capítulo 13, versículo 11, ¿de dónde sale? ¿De dónde surge? Dice el verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Se dan cuenta? De manera que estas dos bestias en conjunto hacen una sola bestia. Estas dos bestias ejercen el dominio sobre todo el mundo conocido. Si solamente la bestia ejerciera autoridad desde el mar, eso significaría que tendría autoridad sobre una parte. Si dijera que únicamente ejerce autoridad sobre la tierra, eso significaría que solamente ejerce autoridad sobre una parte de la tierra. Pero el hecho de que Juan diga que una surge del mar y otra surge de la tierra, eso está significando que en conjunto o en equipo, ambas bestias conforman un imperio que tiene el dominio de todo el mundo conocido en aquellos días. Ahora noten que en el verso 1 se dice que esta bestia que sube del mar tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Y en sus cuernos había 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Para entender estos símbolos que aparecen en el verso 1, las 7 cabezas, los 10 cuernos, las 10 diademas, tenemos que interpretarlo a la luz del mismo libro del Apocalipsis. Es por eso que tenemos que dirigirnos al capítulo 17 de Apocalipsis, porque es ahí donde nos explica Juan qué significan las 7 cabezas y los 10 cuernos. Primero notemos lo que dice el capítulo 17, versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Bueno, en primer lugar, en el verso 8 dice, la bestia que has visto era y no es. Esta frase era y no es una frase antitética, una frase contraria a lo que se dice sobre nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan nos habla de Jesucristo en Apocalipsis, nos dice el que es, el que era y el que será o el que ha de venir. Y aunque la bestia se siente divina, y aunque la bestia también cree que posee las mismas cualidades y atributos que el Dios Todopoderoso Cristo Jesús, Juan nos explica que la bestia que hemos visto, con todo y esa fama que la hace divina, era y no es. ¿Qué significa? Que a diferencia de Cristo, esta bestia es temporal. Esta bestia no es eterna. Esta bestia no es divina. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Noten otra vez el énfasis. La bestia que era y no es. No es divina, no es eterna, no es Dios. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, ¿qué simbolizan? El verso 9 nos dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, para entender qué son estos 7 montes, debemos entender quién es esta mujer. Esta mujer ramera que cabalga sobre esta bestia espantosa. Esta mujer se define en el capítulo 17, verso 18. Dice así:
Y la mujer que has visto, esta mujer es la ramera de la que se habla en el capítulo 17, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pregunta, en el contexto del primer siglo, en el tiempo del apóstol Juan, ¿cuál era la ciudad que reinaba sobre todos los reyes de la tierra? Algunos hermanos han dicho Jerusalén es la gran ramera, pero yo creo que no hay ningún fundamento para pensar que es Jerusalén. Indudablemente, a la luz del contexto y el marco histórico, esta mujer que es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra es simplemente la ciudad de Roma, que en aquellos días era el epicentro de todo el imperio romano. En consecuencia, en el capítulo 17, verso 9, se nos dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Por muchos años, Roma se conoció como la ciudad de las 7 colinas. Y a la fecha muchas personas conocen a Roma como la ciudad de las 7 colinas o la ciudad de los 7 montes. Geográficamente hablando, Roma está asentada sobre 7 montañas o sobre 7 montes, los cuales ya eran muy conocidos desde tiempos del apóstol Juan. De manera que las 7 cabezas, en primer lugar, están simbolizando esos 7 montes sobre los cuales se asienta la ciudad de Roma. Después, en el verso 10 nos dice, las 7 cabezas aparte tienen un doble símbolo porque son 7 reyes. O sea que las 7 cabezas simbolizan 2 cosas. Por una parte simbolizan los 7 montes sobre los cuales se asienta la ciudad de Roma, y por otra parte también simboliza 7 reyes. Ahora, tenemos que hacer el conteo de los reyes del Imperio Romano. Aquí dice que son 7 reyes. 5 de ellos han caído, es decir, estos 5 reyes ya pasaron. El primero fue Octavio Augusto. Es importante recordar el conteo de los emperadores. Octavio Augusto es el número 1. Es quien da la época dorada al Imperio Romano. Posteriormente viene a tomar su lugar un hombre llamado Tiberio. Este hombre fue un depravado, fue un hombre corrupto, fue un hombre perverso. Pero entre todo lo que hizo va a criar a un joven de su familia llamado Calígula. Calígula va a fungir como el tercer emperador. Después de Calígula va a llegar un hombre llamado Claudio. Claudio sería el tío de Calígula. Una vez Calígula muere, Claudio toma el lugar del emperador. Y entonces, después de Claudio, surge un hombre perverso llamado Nerón. Nerón es importante en la historia del cristianismo porque en la década de los 60 se produjo una persecución comandada por este emperador Nerón, muy encarnizada en contra del cristianismo, a nivel local en la ciudad de Roma. Con Nerón tenemos entonces 5. Después de Nerón hubo 3 intentos de tomar el trono, Otón, Galba, Vitelio, pero Juan no los está considerando como emperadores porque ellos no fueron reconocidos como emperadores legalmente. Entonces vamos a saltarnos estos 3 que no fueron reconocidos por el imperio. De manera que después de Nerón llega Vespasiano en el año 68, y es Vespasiano el emperador que va a estar en el trono cuando Jerusalén es destruida y el templo es quemado en el año 70 después de Cristo. Esto lo pueden encontrar en libros de historia como La Guerra de los Judíos de Flavio Josefo o algunos escritos de Seutonio. Se nos dice después que hay un 7º rey, y este sería el hijo de Vespasiano que se llamó Tito. Tito duró únicamente 2 años. Vean lo que dice el verso 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Llegamos hasta Nerón. Uno es, pareciera que se refiere a Vespasiano, como si el escrito de Juan estuviera en tiempos presentes de Vespasiano. Sin embargo, Juan está buscando despistar los tiempos, porque si Juan pone al emperador en curso, ese puede ser el justificante para exterminar al todo el cristianismo. Después se nos dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo, en referencia al emperador Tito, que únicamente vivió 2 años. Y en el versículo 11 se nos dice, la bestia que era y no es también el 8º. Y ya con esto tenemos que descartar a Donald Trump, ya con esto tenemos que descartar a cualquier gobernador o político que vaya a surgir, porque el texto muy claramente nos dice que la bestia es el número 8. Y dice, y es de entre los 7. El emperador número 8 que surgió en el Imperio Romano se llamó Domiciano, hijo de Vespasiano, hermano de Tito,
un joven muy capaz, pero que por la década de los 90 se va a corromper, se va a depravar sexualmente y va a dominarse a sí mismo como Dominus et Deus Nostri. Y muchas personas llegaron a decir que este hombre era Nerón que había resucitado. Por eso el texto muy probablemente dice que era de entre los 7 y va a la perdición. Teniendo en cuenta esto ya, debemos entender que la bestia es el símbolo del imperio y es el símbolo del emperador Domiciano, el 8º rey, que tomó dominio sobre todo el imperio, que se proclamó a sí mismo Dominus et Deus y que va a causar estragos terribles. Va a proporcionar no solamente un poder imperial como nunca antes visto, sino que ahora va a originar un poder espiritual, religioso, dirigido hacia su persona, que va a servir como la plataforma para que el imperio durante muchos años siga tomando este poder religioso para poder subsistir. En el verso 12 se nos dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. En el contexto del libro del Apocalipsis, estos 10 reyes son un símbolo de todos los reinos de la tierra, de todos los reyes del mundo que apoyan la labor de la bestia. Regresando entonces a Apocalipsis capítulo 13, cuando se nos habla de esta bestia que tiene 7 cabezas, con 7 diademas, esto significa que está hablando del Imperio Romano y de la serie de todos sus emperadores que han llegado a dominar este reino espantoso y terrible. El hecho de que se diga que tiene un nombre blasfemo significa que es un imperio que está en contra de Dios, un imperio que habla y actúa en contra de Dios. Hay ofensas directamente hacia Dios, no solamente en sus palabras, sino también en sus actos. En el verso 2 se nos dice que esta bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Esta bestia posee todas las virtudes que aparecen en el capítulo 7 con los otros imperios. Es fuerte como los babilonios, es rápida como los griegos, es feroz como los medo-persa. Esta bestia posee todas las cualidades y todas las virtudes que tenían las otras. Por eso es la más espantosa, la más terrible. Por eso desmenuza las obras con sus pies. Esta bestia tiene todas las virtudes y todas las cualidades que las otras bestias poseían. Ninguna se le puede comparar a esta cuarta bestia. El Imperio Romano se caracterizó por su ferocidad, por su gran extensión, por su gran poder, por su gran gloria. Era un imperio inigualable. Y en el verso 12 nos dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto significa, hermanos, que detrás de cada reino en este mundo hay una influencia directamente de Satanás. Pero muy en especial el Imperio Romano estaba siendo dirigido por el mismo diablo. El Imperio Romano estaba siendo comandado no solamente por sus reyes, sino que detrás de todos ellos había una influencia directamente del mismo Satanás. Es por eso que cuando se habla del rey de Tiro en Ezequiel o del rey Nabucodonosor en Isaías, pareciera que por momentos habla del rey y por momentos habla de Satanás, porque detrás de todos los reinos hay una influencia demoníaca. Se dice en el verso 3 que una de sus cabezas tenía una herida de muerte. Recordemos, ¿qué simbolizaban las cabezas? Los reyes del Imperio Romano. Y si una de las cabezas fue herida de muerte, esto significa que uno de los reyes murió, y esto puso en riesgo la vida de todo el imperio. Cuando el rey Nerón muere, se produce una fractura en todo el imperio. En el año 66 se rebelan los judíos, muchos otros pueblos empiezan a rebelarse y pareciera que la bestia va a desaparecer. Pareciera que el Imperio Romano se va a extinguir. La muerte de Nerón ha sido perjudicial porque acabó con toda una dinastía de emperadores. Sin embargo, el imperio se va a recuperar bajo el comando de Vespasiano. Y por eso el verso 3 dice que su herida mortal fue sanada. Milagrosamente se sana y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Los judíos fueron masacrados, los pueblos que se estaban rebelando fueron masacrados y el imperio volvió a tener su mismo poder. Verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
Después de que la bestia se sana, después de que la bestia se ve recuperada, el mundo se da cuenta que este imperio es súper poderoso y aunque todos los pueblos se rebelen, nadie la puede derrotar. Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hermanos, recordemos que estamos ante un documento simbólico. Si pensamos que la bestia solamente va a actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio, eso significaría que el Imperio Romano dejó de existir hace muchísimos años. Y eso ni siquiera tendría armonía con el relato de la historia del imperio. Y no tendría armonía con el texto bíblico. El 3 y medio, en el lenguaje simbólico de Apocalipsis, se va a representar por 42 meses. En algunas ocasiones se va a representar por 1260 días. En otras ocasiones se va a representar por 3 días y medio. Y en algunas ocasiones se va a representar por el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. El punto es que el 3 y medio es un número simbólico, así como el 666, así como el 144,000, así como el número 1000, así como los 24 ancianos, así como las 12 tribus. Los números en Apocalipsis están representando conceptos. Y en la concepción de los judíos, en la concepción de los orientales, el número 7, que representaba la perfección, lo eterno, lo que no acaba, lo perfecto, era el número que se iba a usar casi siempre para hablar de lo divino. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Hablamos de 7 iglesias, hablamos de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, pero la mitad del 7 es todo lo contrario a lo que se dice del 7. Si el 7 es perfecto, el 3 y medio es imperfecto. Si el 7 es eterno, el 3 y medio es temporal. Si el 7 es aquello que es pleno, el 3 y medio es aquello que queda insatisfecho, aquello incompleto. Y cuando el verso 5 dice que a la bestia se le dio autoridad para actuar 42 meses, Dios nos está comunicando que este imperio espantoso y terrible tendrá una acción, una vida temporal. Su gobierno, su autoridad, su poder no va a ser eterno. Esto va a ser temporal mientras estamos en este mundo. En el verso 6 se nos dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Yo les comentaba que el verso 6 es una cita directa de Daniel capítulo 7. ¿Se acuerdan de ese cuerno pequeño que representa a Domiciano? Ese cuerno pequeño precisamente hace lo mismo en el capítulo 7. Se dice que el cuerno empieza a hablar grandes cosas, blasfemias, perseguir a los santos. Vean conmigo Daniel capítulo 7. Si ven con detenimiento, el capítulo 7, versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que le había salido delante del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. También si ven en el versículo 24, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. 42 meses, 3 años y medio, 3 días y medio. Es el símbolo de lo temporal. Apocalipsis 13, entonces nos está hablando directamente del Imperio Romano comandado por este hombre perverso Domiciano. Dice el verso 6 que este hombre blasfemó el nombre de Dios, su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, lo mismo que dice Daniel capítulo 7. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Para aquellos días es probable que la gente del Imperio Romano fuera gente muy ignorante, la mayoría, y casi todos llegaron a creer, muchos llegaron a creer que el emperador realmente era divino. Lo mismo que pasaba con los egipcios cuando creían que el emperador realmente tenía en sí una naturaleza divina.
Es muy probable que otros lo adoraron por temor, por miedo, pero obviamente los únicos que se van a ver afectados son los cristianos mayormente y después también los judíos. Verso 9, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En la interpretación de los idealistas, que es un sistema hasta cierto punto que respeta la naturaleza literaria del documento, se llega a decir que la bestia es algo atemporal. Se llega a pensar que la bestia eres tú cuando te revelas a Dios. Es aquel sistema político que se revela a Dios. Es aquella agrupación que se revela a Dios. Sin embargo, esa interpretación no me parece un tanto correcta porque Juan le está hablando a un grupo de hermanos en Asia Menor que están sufriendo ciertas cosas y nos está dando incluso datos que apuntan específicamente al Imperio Romano comandado por Domiciano. Ahora, en el capítulo 13, versículo 11, se nos habla de esta segunda bestia. Esta segunda bestia es muy interesante porque no sube del mar, dice que sube de la tierra, o sea que en conjunto, una que sale del mar, otra que sale de la tierra, dominan todo el mundo conocido. Estas dos bestias son simplemente la réplica del hierro y el barro. La bestia espantosa y el cuerno pequeño. La primera bestia, la segunda bestia en este contexto. Esta segunda bestia es lo que también se va a conocer en el libro del Apocalipsis como el falso profeta. Ustedes en Apocalipsis en algún momento van a escuchar de un falso profeta. Ese falso profeta es la réplica de esta segunda bestia que vamos a empezar a analizar. Dice el versículo 11 que subió de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Sin duda alguna, hermanos, un cordero llega a ser muy peligroso si te llega a topar. Te puede llegar a matar incluso. Hay datos en los cuales un cordero llega a matar a un toro con sus cuernitos pequeños. Pero debo mencionar, hermano, que la apariencia de esta bestia no es una apariencia muy fuerte. No se menciona un león, no se menciona un leopardo, no se menciona un oso, no se menciona el hierro. Se mencionan dos cuernos semejantes a los de un cordero. Recuerden que los cuernos regularmente están simbolizando el poder. Este animalito en apariencia es muy débil en comparación a la primera bestia. Esta segunda bestia en apariencia no hay mucho poder. Es como el barro, ¿se acuerdan? En parte frágil. Es el barro que aparece en Daniel capítulo 2. Es una bestia semejante a un cordero. Pero vean el verso 11. ¿En dónde está su poder? Pero hablaba como dragón. El poder de esta segunda bestia no está en sus acciones. Su poder no está en su poder militar, en el poder imperial. Su poder versa en sus palabras. Hay una predicación, una profecía falsa, un poder espiritual que emana de esta segunda bestia. Por eso también se le va a llamar el falso profeta. Esta segunda bestia, hermanos, muy probablemente en el contexto de Juan, en el año 90, 96 probablemente, fue el concilio, fue el grupo, fue el club de fans del emperador que estaba en Asia Menor y que se dedicaba a inquirir quiénes adoraban al emperador y quiénes no adoraban al emperador. Posteriormente esto va a ser un preámbulo de lo que será el poder religioso del imperio, cuando en el año 313 Constantino el Grande hace oficial al cristianismo como la religión de todo el imperio. En 325 se hace el concilio de Nicea, se establecen las bases del papado, y para la época medieval el poder religioso de Roma se va a ver en su época de oro, la época del oscurantismo. La religión va a tener su cumbre máxima en el imperio. Sin embargo, los orígenes o en donde se cocinó este poder imperial religioso inicia estrictamente con el emperador Domiciano en la época del apóstol Juan. Ahora dice que esta primera bestia, en el verso 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que esta segunda bestia, aunque parece más frágil, ejerce toda la autoridad sobre la primera que parece más fuerte. Y es que, hermanos, el poder espiritual del Imperio Romano, el poder religioso de Roma a la fecha, es lo que mantiene vivo al imperio, es lo que mantiene vivo a Roma. Ese poder espiritual que está infectando a todo el mundo desde hace siglos hasta la fecha,
Es lo que mantiene la economía, el poder militar, el poder imperial de ese mundo, de ese reino, que hasta la fecha sigue vigente. Muy discreto como Cordero, aparentemente muy débil, pero que en las estadísticas llega a tener un poder económico y militar a la par con los países del primer mundo. Se dice en el verso 13 que también esta segunda bestia hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto de que hace descender fuego del cielo es la imagen del profeta Elías, ¿lo recuerdan? Y es simplemente la idea de que este es un falso profeta que también tiene sus artimañas, que también tiene sus milagros, así como vamos a encontrar en algunas religiones falsas los milagros falsos. Así como el Imperio Romano por muchos años llegó a presumir de sus milagros, de sus señales, del poder de la Iglesia Católica Romana, para distinguirla como la fuente de la verdad. Verso 14, y engaña a los moradores de la tierra. Eso quiere decir que sus milagros son falsos. Sus milagros no son de origen divino, porque engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Eso quiere decir que sí se llegaron a fundir imágenes en el Imperio Romano de la persona de Domiciano, a las cuales se les consideraba imágenes de la divinidad de Domiciano. Y simbólicamente se dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Debemos mencionar que en aquellos días Domiciano mandó a colocar imágenes de oro en todas las ciudades importantes de Roma, con un fuerte énfasis en Asia Menor, sobre todo en la ciudad de Éfeso. Estas imágenes fueron la fuente de adoración para Domiciano. Él pedía que se le dirigiera a la gente como Dominus Nostri, Dominus et Deus Nostri, nuestro Señor y Dios, Domiciano. Y así en el verso 16, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En la antigüedad, cuando tú pertenecías a una secta o a un círculo religioso del Imperio Romano, regularmente para distinguirte de los cristianos, de los judíos, de los gnósticos o de cualquier otro círculo religioso o filosófico, a las personas se les llegaba a marcar en la mano derecha o en la frente. Esto con la finalidad de manifestar que ellos pertenecían a cierto círculo o a cierta religión. Por eso este mismo símbolo lo va a usar el apóstol Juan cuando dice que los 144,000 tienen que ser sellados, manifestando que son propiedad de Dios, manifestando que pertenecen al círculo del reino. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos sellados, no visiblemente, pero con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y es probable que se refiera a esa marca que sí se les llegó a poner a las personas que adoraban a la bestia y con esto manifestaban que estaban de acuerdo con la adoración al emperador Domiciano. En el verso 17 se nos dice que ninguno podía comprar ni vender, sino únicamente los que tuvieran la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto representó un problema para muchos cristianos porque muchos cristianos se vieron frustrados a la hora de mantener a sus familias. No podían comprar, no podían vender, no podían comerciar, y de por medio estaba la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, al cual ellos nunca dejaron de adorar. Ahora en el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Un enigma para muchas personas a la fecha. Algunos han querido hacer cálculos matemáticos, otros han querido interpretar el 666 a la luz del alfabeto de los hebreos, a la luz del alfabeto de los griegos. El apóstol Juan no está esperando de nosotros ese tipo de interpretación. Así como nosotros interpretamos el 12, el 24, el 144,000, el 7, cualquier número en la literatura apocalíptica, el 666 o el 666 debe ser interpretado de la misma manera. Y la pista más grande que nos da el apóstol Juan en el verso 18 es que este número es número de hombre.
Este número está representando al ser humano. Este número está representando no al 7, al 6. No lo divino, sino lo humano. No lo eterno, sino lo temporal. No lo perfecto, sino lo imperfecto. Es casi 7, pero es 6. El hombre no es Dios. Está hecho a la imagen y a la semejanza de Dios por poquito, pero no es Dios. A diferencia de todas las criaturas, el hombre es lo que más se le parece a la divinidad. Es lo que más se parece al eterno. Pero el hombre no es 7, el hombre es 6. De manera que el 666 está representando la humanidad de este emperador Domiciano perverso, blasfemo, y nos está diciendo con gritos el apóstol Juan a través de este símbolo que este personaje no es Dios, no es eterno, no es divino, no es perfecto, es un hombre como cualquier otro ser humano. Pero hay que responder a la pregunta, ¿por qué 666? Ustedes recordarán que cuando un hebreo en sus escritos quiere enfatizar una idea, él no nos puede gritar, pero lo que hace para enfatizar la idea es repetir 2 o 3 veces la misma palabra o la misma frase. Jesucristo, para enfatizar en sus verdades, decía: de cierto os digo. Isaías, para manifestar la gran santidad de Dios, dijo: santo, santo, santo. ¿Él quiso decir con esto que Dios era 3 veces santo? No, porque si decimos que Dios es 3 veces santo, lo estamos limitando. Con esto Isaías nos está diciendo: Dios es santísimo, Dios es sublimemente santo. Para hablar de las calamidades que vendrán sobre el mundo, el apóstol Juan dice: ay, 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 sobre los que moran en la tierra. Para hablar de una gran cantidad de ángeles que descendió del cielo con el mismo Satanás, se dice que una tercera parte de las estrellas. Vean cómo el número 3, la tercera fracción, están muchas veces haciendo énfasis en algo. No es que el número tenga un significado matemático, más bien lo que nos está diciendo Juan es: este es un ser humano, no es Dios, no es divino, no es eterno. Así que a la luz de este contexto, estamos hablando del hierro, la primera bestia, el barro, la segunda bestia, el imperio romano, en su aspecto imperial, en su aspecto religioso. La primera bestia es el poder imperial de Roma, la segunda bestia es el poder espiritual de Roma. Ahora, ¿cuándo va a ser destruido este imperio? Daniel capítulo 7 nos dice que va a ser destruido cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes. Algunos dirán: pero ¿cómo va a ocurrir eso si el imperio romano ya fue destruido cuando cayó Constantinopla en la época del medioevo? Bueno, debemos recordar que la segunda bestia tiene una labor: mantener vivo a la primera bestia, mantener viva a la primera bestia. Y es que debemos entender, hermanos, que el poder religioso de Roma sigue vigente hasta la fecha. El Vaticano, la Iglesia Católica Romana, aunque para muchos llega a ser una ofensa, debemos decirlo claramente, es un sistema blasfemo, es un sistema antibíblico, es un sistema que piensa que tiene la revelación de Dios a través de la tradición, a través del magisterio, prescindiendo de las sagradas escrituras. Es un sistema corrupto que mantuvo en ignorancia a la humanidad durante más de 1000 años. Es un sistema ignorante que busca lucrar con la fe de las personas a la fecha, en el tiempo de la Reforma, cobrando indulgencias por la salvación de las almas. Es un sistema que ha inventado mentiras como el purgatorio y algunas otras doctrinas. Y este sistema sigue vigente, sigue empoderado y sigue dominando gran parte de nuestro mundo bajo el poder de la religión. Ahora, alguna pregunta que me pueden hacer es: si esto ya pasó, hermano, si esto realmente ocurrió en la época de Domiciano, en la época del apóstol Juan, ¿de qué nos sirve a nosotros estudiar esto si ya no se va a levantar un anticristo que va a dominar el mundo, etcétera? Bueno, primero debo decirles que deben sacar de su mente estas ideas absurdas de que se va a levantar un hombre líder mundial en un futuro y que va a cumplir con estos textos. De que se puede levantar un hombre, una mujer o quien sea, se puede levantar y se han levantado. Pero eso no significa que vamos a interpretar el texto a la luz de las noticias, a la luz de lo que pasa en Medio Oriente. Israel no es el reloj profético de Dios, para nada. En ese sentido, debemos apegarnos al texto en su marco histórico. Pero, ¿de qué nos sirve entonces el texto si ya pasó?
Bueno, hay ciertas implicaciones. Aquí se estaba adorando a un hombre por encima de Cristo. Cuando usted adora a un ser humano, a su hijo, a su mamá, a su papá, un sistema, una filosofía, una religión, una ideología, lo que sea, si usted ama o adora algo más que a Cristo, usted está incurriendo en el mismo pecado que aquellas personas estaban cometiendo al adorar al emperador Domiciano. Cuando usted se adora a sí mismo, está cometiendo el mismo pecado. Cuando usted desvía su adoración de Cristo a alguien o a algo, usted está cayendo en el mismo pecado. Esto no fue escrito para nosotros, hermanos, fue escrito para los cristianos de Asia Menor, pero tiene implicaciones para nosotros. Por último, debo recordarles que la palabra anticristo solo aparece en los documentos del apóstol Juan, en los documentos juaninos, Primera de Juan y Tercera de Juan. Y cuando Juan habla del anticristo, él les dice a los cristianos, hijitos, ya es el último tiempo. Capítulo 2, verso 18 de la Primera de Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Juan no está diciendo que ese anticristo vaya a venir, les está diciendo, ustedes han escuchado algo. Pero Juan les define y les explica. Miren, han surgido anticristos, no uno. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes son los anticristos? ¿Quién es el anticristo en el contexto del apóstol Juan? Todos aquellos que escuchan la verdad y se apartan de la verdad, personas que han apostatado de la verdad, especialmente aquellos que negaban la naturaleza humana de Cristo Jesús en aquellos días. A la inversa, si una persona niega que Cristo es divino, que Cristo es Dios, está actuando como un anticristo. Y recuerden, Jesús no nos habló de un anticristo. Jesús nos habló de muchos falsos cristos. Así que tratemos de apegarnos al texto. No todos los textos nos están hablando de lo mismo. En el caso de Apocalipsis 13 y Daniel 7, sí existe una armonía. Y bueno, no sé si tengamos mucho tiempo todavía, pero si alguien tiene alguna pregunta, la pueden hacer de repente y podemos responder. También aquí los hermanos, si tienen alguna pregunta o un comentario, lo pueden llegar a realizar. Vamos a entonces hacer una oración si no hay preguntas y vamos a seguir con el culto. Te damos gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado para reflexionar. Gracias porque no estamos viviendo de la misma manera que los cristianos de Asia Menor. Pero aún así, Señor, hay muchas cosas que nos pueden desviar de la adoración a Cristo. Guárdanos, líbranos, ayúdanos, danos de tu gracia, Padre. Bendito seas, Señor, te damos la honra y la gloria en Cristo nuestro Salvador. Amén.